Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia y bienvenidos a mi canal. Llevaba mucho tiempo realmente queriendo hacer este video, simplemente porque quería compartir un poco sobre mí. Yo soy peruana y llevo 3 años, bueno, más de 3 años viviendo en el extranjero, porque un día yo tuve un sueño, es un sueño que Dios puso en mi corazón desde que nací, desde siempre, ¿no? Como otros sueños que aún están en mi corazón y bueno, entonces este sueño, el que quiero compartir, es el sueño que yo siempre tuve de viajar al extranjero, de estudiar, de hacer algo distinto. Y bueno, yo estudié en Lima, estudié contabilidad y bueno, trabajé de eso durante algún tiempo, pero en verdad a mí nunca me gustó. Fue algo que desde el día uno, así, no desde que lo estudié, porque cuando yo lo estudié, bueno, no pensaba mucho, recién estaba empezando, entonces pues mucha experiencia de vida tampoco, o profesionalmente tampoco tenía, ¿no? Entonces, bueno, lo estudié, lo terminé, me gradué, hasta ahí todo bien. Pero cuando yo empecé a trabajar desde el primer día, me di cuenta que ese trabajo no era para mí, así, desde el primer día. Fue algo que yo dije, no, aquí hay algo que no cuadro. Pero en fin, bueno, circunstancias de la vida, simplemente seguí trabajando y lo hice por muchos años, pero un día ya después de mucho tiempo me di cuenta que ese deseo que tanto tenía de estudiar en el extranjero, tenía que hacerlo realidad, tenía que hacerlo suceder como sea, porque de mi cabeza y de mi corazón no se iba. Entonces no había nada, pero nada de nada que pueda detenerme. Entonces fue así como, bueno, de alguna forma el trabajo que yo hacía en contabilidad pues me ayudaba, ¿no? A poder ahorrar, a juntar dinero y todas esas cosas que con el tiempo, aunque a veces no lo ves, luego te das cuenta que por algo suceden, ¿no? Entonces, bueno, un día en el 2018 decidí dejar de trabajar. Yo dije, pues, todo va a estar bien, en mi casa todo está bien, todo está en orden. Puedo darme ese, digamos, ese gustito, entre comillas, de dejar de trabajar, porque todo iba a estar bien. Entonces yo me decía a mí misma, pero ¿qué puede pasar? Nada, todo va a estar bien. ¿Y por qué me di ese tiempo? ¿Por qué dije, ya no quiero trabajar más de esto? O sea, yo ya no podía, era algo muy, muy fuerte dentro de mí que me decía, déjalo, no estás haciendo lo que te gusta, no sabes qué cosa quieres hacer, pero lo vas a descubrir. Lo vas a descubrir, lo vas a encontrar y así fue como dije, bueno, entonces lo que quiero es irme al extranjero, quiero estudiar, quiero aprender algo nuevo, quiero tener unas nuevas experiencias. Y fue así como dije, pues ya, me pasé literalmente un año en el que no estuve trabajando. ¿Por qué? Porque me dediqué a buscar universidades, a investigar todo lo que hacía falta para poderme ir al extranjero y ver todas esas cosas, los trámites, prepararme en inglés para poder dar el examen que requieren las universidades y bueno, todo eso que hacía falta para tenerlo todo en orden y lista para poder viajar al extranjero. Entonces, bueno, fue así un año, casi exactamente un año me dediqué solamente a eso, porque no había nada ni nadie que me detenga de cumplir mi sueño, ¿no? Entonces, bueno, así fue como apliqué a una universidad en el extranjero y dije, bueno, ya me voy, ya tenía el dinero, había juntado plata y dije, pues ya es el momento, ¿no? de irme, ya tenía todo. Entonces vino la pandemia, vino la pandemia, pero bueno, un poco antes de que venga la pandemia, yo los pospuse el empezar mi maestría, porque claro, quería juntar más dinero, en realidad necesitaba un poco más, entonces había la facilidad de posponer un poco el empezar un curso en el extranjero, hay esa facilidad. Entonces yo dije, bueno, puedo trabajar un poco más, juntar más dinero y ya me voy con un poquito más, ¿no? Entonces así fue, al año, o sea, después de un año de haber estado sin trabajar, dije, tengo que conseguir un trabajo como sea. Y me enfoqué tanto también en conseguir ese trabajo que una vez que vi Ay, hay un viento acá y me está moviendo el celular, el trípode, y este trípode es un poco débil, pero espero que no se caiga ya. A ver, voy a tratar de continuar.
¿En qué estaba? Bueno, dije, me concentré tanto en este trabajo que quería obtener, que me preparé un montón, obviamente para las entrevistas y todo, y dije, este es mi trabajo, yo lo necesito y yo voy por ese trabajo como sea. Y así lo conseguí y conseguí el trabajo. Felizmente era bastante distinto a lo que hacía antes en contabilidad, entonces aunque era un trabajo de oficina otra vez, dije, bueno, me enredé. Bueno, como decía, como era un trabajo también de oficina, al menos era algo distinto, ¿no? Entonces, dentro de todo fue un trabajo que al menos me hizo sentir bien, ¿no? Sí, y bueno, trabajé ahí como un año, sí, creo que fue un año, y también trabajé una parte de ese año, bueno, casi todo el año, eso fue el 2020, claro, cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, como casi un año, pues, me la pasé trabajando desde casa también. No, me equivoqué, bueno, trabajé más de un año en esa empresa. Y bueno, la cosa es que también trabajé desde casa por la pandemia, y luego llegó el día en que dije, ya, me tengo que ir, ya tengo todo lo que necesito, ya es momento. Obviamente estaba empezando la segunda mitad de la pandemia, que bueno, según yo es la segunda mitad, mi forma de verlo, pero digamos que fue en el 2021 que yo dije, ya, me voy. Así que renuncié. Para mí era como que la pandemia no me iba a impedir a cumplir mis sueños, porque ya estaba bajando un poco las restricciones, no muchas, pero ya se podía viajar, bueno, con tus pruebas y todo eso, ¿no? De que no tienes ni nada de COVID y todo eso. Entonces, bueno, dije, ya es momento, ya no puedo esperar más. Algo dentro de mí me decía, ya no puedo esperar más, me tengo que ir. Y así fue como me fui a Inglaterra y empecé a trabajar, me enredé, y empecé a estudiar, y obviamente todo nuevo. Y fue difícil, obviamente, fue difícil. Por el tema de la pandemia creo que hizo que sea un poco más difícil, porque todo estaba cerrado, pues no era tan fácil salir y hacer cosas, ¿no? Pero al final, obviamente dije, pues voy a estar bien, y así pasé el primer año, digamos, con ciertas restricciones en la pandemia, pero lo logré, ¿no? Finalmente es un sueño que tenía desde niña, desde siempre, y lo hice realidad. Y bueno, de ahí ya vinieron muchas más aventuras viviendo en el extranjero, muchas más cosas y experiencias que quiero contar más adelante. Voy a tratar de hacer otro video lo más pronto que pueda para compartir otras experiencias de viviendo en el extranjero, cuando estudiaba, cuando empecé a trabajar, y anécdotas que me han pasado. Pero finalmente lo que quiero decirles ya para terminar este video es que luchen por sus sueños, no se desanimen nunca. Si algo tienen en el corazón, estoy seguro que Dios se los va a hacer realidad. Obviamente hace falta tener mucha fe, mucha fe, mucha oración, porque yo soy una persona que a mí me encanta orar, estar en presencia de Dios, hablarles. Es algo que a mí me llena el corazón. Entonces siempre oren por sus sueños, por todas las metas y anhelos que tienen en su corazón, que desean alcanzar. Nunca se los quiten de la mente, y no permitan que nada ni nadie les desanime de las cosas que quieren lograr para su vida, ¿no? Solo ustedes saben cuánto desean algo, pero bueno, o sea, hay que trabajar mucho también por eso, luchar por lo que uno quiere y confiar en Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso espero espero que les haya gustado este video. Trate de hacerlo en uno solo y de una vez, porque si pretendo hacerlo perfectamente, pues quizás no me salga. Entonces, espero que les haya gustado, y bueno, nos vemos pronto en otro video donde quiero compartir aventuras, experiencias viviendo en el extranjero. Y bueno, eso es todo. Bye.